Te invitamos a compartir en familia. Compartir en familia. Un tiempo agradable con Dios. Centro de Avivamiento Ebenecer. Sábado, servicio de adoración e impartición de una poderosa palabra de Dios. Centro de Avivamiento Ebenecer. Somos una gran familia. Gran familia. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver,
estás aquí, me deleito en ti, Jesús. Buenas noches, mis hermanos, nuevamente con ustedes compartiendo el precioso privilegio de estudiar la palabra de Dios, para lo cual vamos a estar leyendo el texto del Evangelio de Juan, capítulo 9, versos del 1 al 11. Vamos a estarle pidiendo al Señor que nos ayude a entender su palabra. Padre, gracias por tu misericordia, por tu favor, por tu inmensa bondad para con nosotros, Señor, al tenernos aquí reunidos para estudiar tu palabra. Rogamos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que seamos ilustrados, que seamos enseñados, Señor, que seamos iluminados, Dios, para entender la profundidad de tus pensamientos, de tu voluntad, Señor, de tu gracia, de tu carácter, Señor, y poder ser edificados y poder ser llenados de gozo, Señor. Gracias, Eterno Santo, por este instante, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer entonces el texto del Evangelio de Juan. El pasaje lleva por título: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en este mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé y recibí la vista. El pasaje, el estudio de esta noche lo he titulado con base al pasaje en aquello que dice el ciego: aquel hombre llamado Jesús. El pasaje nos dice muchas cosas de una riqueza espiritual maravillosa. Nos habla mucho acerca del carácter misericordioso y glorioso del Señor Jesús. El texto comienza diciendo que el Señor Jesús, al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. El hecho de que haya visto al ciego no es una cosa fortuita. Quizás este hombre haya estado ahí desde que nació, visto por toda la gente del pueblo. Y más adelante el texto nos dice que mendigaba, así que posiblemente ya la gente sabía quién era, que ya de alguna manera se habían acostumbrado tanto a verlo que ya lo ignoraban, que nadie lo miraba. Pero una de las cosas en las que Jesús comienza mostrando su amor y su gracia es que Él comienza viendo al necesitado. Él está fijándose al necesitado. Ahora, no dice el texto que el ciego estaba esperando a Jesús o que el ciego estaba preguntando por Jesús, como en aquel texto donde nos cuenta de Nicodemo que se subió a un árbol para ver a Jesús, o de la mujer con flujo que estaba buscando y se fue detrás de Jesús. No, este ciego estaba quieto, estaba en su lugar. Normalmente un invidente usted no lo ve corriendo por la calle. Normalmente un invidente está quietecito en un solo lugar,
y más si está mendigando. Y es el Señor Jesús que lo mira de lejos y se acerca a él, igual que hizo el Señor Jesús con nuestras vidas. Muchos de nosotros no estábamos buscando a Jesús. Muchos de nosotros no andábamos en una búsqueda espiritual, por decirlo así. Y cada uno de nosotros puede contar cómo en algún momento de su vida Dios llega a buscarla, llega a tocar su vida, llega a transformar su corazón. Es el Señor quien nos busca. Dice la palabra del Señor que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Desde nuestra propia condición nosotros no hubiéramos podido salvarnos. Solo el Señor desde su gracia proveyó nuestra salvación. Al verlo que era un ciego de nacimiento, pues era causa también de rechazo de la sociedad y de juicio, porque muchos se imaginaban que si estaba así era porque algo había hecho, y es de alguna manera la costumbre que nosotros a veces tenemos de juzgar ciertas situaciones. Ahora, es obvio que el pecado puede traer consecuencias nefastas. Si hay un borracho, el borracho fácilmente puede morir en un accidente, o el borracho puede morir de una enfermedad hepática. Si es una persona que va conduciendo como loca en una motocicleta, muy posiblemente se puede accidentar. Si no lleva casco, se puede hasta matar. Y eso no necesariamente es un juicio de Dios. Muchas veces son consecuencias de nuestros actos. Pero en este caso, la cultura mostraba o les había enseñado a ellos que el que una persona naciera de tal o cual forma, pues era una consecuencia de sus actos. Por eso ellos preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y las respuestas del Señor Jesús siempre son tan oportunas como sabias. El Señor Jesús nunca abría la boca para decir ociosidades. Siempre abría su boca para enseñar y para instruir a sus discípulos. Dice la palabra del Señor que Él contestó: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Todo en el Señor tiene un maravilloso propósito, así sea a causa de nuestras propias necedades. Vemos cómo el Señor tomó el pecado del rey David para glorificarse. Un hombre que había caído en adulterio y que encima había matado al esposo de aquella mujer merecía la muerte. Efectivamente, el pecado lo pagó un pequeño, lo pagó el hijo que nació de esa situación. Y David tuvo que aprender con mucho dolor que nadie se levanta contra la autoridad de Dios como él lo hizo. Pero Dios utilizó esto para enseñarle algo a David en esa oportunidad. Así el Señor utiliza muchas circunstancias de nuestra vida que, a pesar de que no las entendemos, Él se glorifica a través de ellas. Una enfermedad que no entendemos, el perder un trabajo, o esta situación de aislamiento, de pandemia que estamos viviendo. Muchos la ven como algo angustiante y crítico, pero créame que el último que está preocupado por estas cosas es Dios. Dios desde los cielos ya tenía un propósito. Dios ya sabía que esto iba a suceder. Y además de esto, hermano, Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de sus hijos. Así que, hermano, despreocupémonos en cuanto a que el Señor nos va a abandonar, nos va a descuidar, porque el Señor no va a hacer nada como eso. Nuestro Dios es fiel con nosotros y Él sabe lo que necesitamos. Así que el Señor ya sabe y Él tiene un propósito para todas estas cosas. Dice que para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y inmediatamente ocurre un milagro sobrenatural. Ahora el Señor agrega algo que dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Este milagro se da en el contexto de un día de reposo. Y más adelante vamos a darnos cuenta cómo los fariseos, en vez de estar alegres porque este mendigo, este ciego había recibido la vista, se disgustan porque el Señor Jesús había sanado en día de reposo. No es extraño, hay muchas cosas que para los fariseos era mucho más importante su tradición y su religiosidad que en la misma gloria y el poder de Dios. Dice el pasaje que Él vino a hacer las obras del que le envió durante
mientras el día duraba, porque era la oportunidad de obrar en la vida de este hombre, sin importar la tradición y sin importar la religiosidad. ¿Cuántas veces dejamos nosotros de hacer lo bueno o de amar a otra persona simple y llanamente porque tenemos prejuicios, porque tenemos un tradicionalismo de años? ¿O cuántas personas han dejado de creer en el Señor porque simplemente tienen que seguir una religión? Porque es que mi papá y mi abuelo fue tal cosa, y mi papá tal otra, entonces yo también soy tal otra, ¿sí? Y nunca llegan a los caminos ni a los pies del Señor por estar obedeciendo una religión, por estar idolatrizando otra serie de cosas y situaciones. Luego le agrega el Señor: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Era evidente lo que el Señor hacía frente a toda la gente, frente a toda esa población, todo ese mundo de gente que miraba sus milagros y sus obras. Y muchos quedaron impactados y muchos quedaron admirados, pero otros simple y llanamente nunca creyeron. A lo largo del libro de los Hechos vemos cómo los apóstoles, que fueron testigos de estas cosas maravillosas, predicaban el Evangelio del Señor Jesucristo, y muchos judíos se oponían y eran obstáculo para la predicación del Evangelio, una cosa verdaderamente terrible. Pero el Señor Jesús demostró quién era. Él transformó la vida de muchas personas y sigue transformando la vida de muchas personas, y es algo que usted ni yo podemos negar. Dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Cualquiera hubiera sacado la lengua y hubiera dicho: guácala, qué asco, ¿sí? Por un lado, escupir con el lodo pues ya era algo suficientemente extraño, pero ahora que coja ese lodo y se lo unta en los ojos al ciego es una cosa que nadie hubiera esperado. Yo creo que el mismo ciego se empezó a preguntar: ¿quién es este que me está ensuciando los ojos? ¿Quién es este que se está burlando de mí? ¿Quién es este que me quiere hacer daño? ¿No? Pero de alguna manera el ciego no reacciona de mala manera, sino que de alguna manera entiende que lo que le están haciendo es un gran bien. Ahora, las obras en el Señor no son nunca lo que nosotros esperamos. Siempre estamos esperando el milagro de acuerdo a nuestra necesidad, o siempre estamos esperando que Dios conteste una petición de acuerdo a lo que le estamos pidiendo, y resulta que Dios siempre obra de maneras que nosotros no entendemos. Ahora, es muy posible que el mendigo, que esté invidente, en muchas otras oportunidades de su vida, debido a la situación que está viviendo, a su pobreza, al rechazo, al maltrato, al desprecio de la gente, haya sufrido tanto que durante toda su vida haya estado orando por un milagro, haya estado clamando que el Señor le sane. Dios, si tú existes, por favor, sáname. Dios, si realmente tú me amas, sáname. Si realmente te importo, sáname. Y Dios en ese instante no le sanó. Le sanó en el momento que debía sanarle, para gloria del Señor y para testimonio a todos los que estaban ahí. Porque no solamente fue el ciego el que fue impactado por este milagro, fueron sus discípulos, fueron los vecinos que vieron a este invidente recuperar la vista, y fueron los fariseos también, que vieron un milagro impresionante. Cada uno de ellos tuvo su momento para presenciar la gloria y el poder de Dios. Así que el Señor, como dice la canción, Él no llega tarde. Él actúa en el momento preciso, cuando es necesario. Así que si tú estás en una prueba difícil y estás desesperado, solamente reposa en el Señor. Solamente descansa en que Él tiene el control de todas las cosas. En que llegado el momento, Él va a contestar tu oración. Pero lo va a hacer de la forma que tú no esperas. Lo va a hacer de la manera que jamás te hubieras imaginado. Dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Qué casualidad que el estanque se haya llamado así, el enviado, porque Jesús era el enviado, Jesús era el Mesías, no el Mesías que ellos estaban esperando, el líder político y militar que de alguna manera los iba a librar de la opresión romana, sino era ese enviado que iba a salvar sus almas, que iba a traerle un significado espiritual a sus corazones. Fue entonces
y se lavó y regresó viendo. Ahora, el invidente quizás hubiera dicho, ¿esto tan fácil? O sea, no tengo que pagar millones para recuperar mi vista, solo tengo que ir al estanque a lavarme los ojos. Claro que yo lo hago. Y dice que fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha enviado a hacer cosas sencillas, a obedecerle? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando milagros sobrenaturales cuando lo único que tenemos que hacer es obedecer su palabra? Cuando lo único que tenemos que hacer es humillarnos delante de la preciosa autoridad del Señor. Si el Señor nos está pidiendo dejar un mal hábito para que podamos recuperar el gozo de nuestra vida, ¿por qué no hacerlo? Si estamos en medio de una situación que nos está trayendo tanto conflicto y el Señor nos está diciendo salgamos de ahí, un mal trabajo, un mal negocio, una relación tóxica, ¿por qué simplemente no salir de ahí? ¿Por qué muchas veces nos queremos aferrar al pecado? ¿Por qué como que nos enviciamos al pecado? Nos engolosinamos con el pecado y estamos cosechando de por sí las consecuencias de ese pecado, pero pareciera que no quisiéramos salir. Pero muchas veces la orden es muy sencilla. Sal de ahí, haz lo que te estoy diciendo, obedéceme. Y pudiéramos empezar a cosechar tantas bendiciones maravillosas en nuestra vida, recuperar nuestro hogar, recuperar a nuestros hijos, recuperar la credibilidad con nuestra gente, con nuestros clientes, pero muchas veces no lo logramos porque queremos seguir en esa vida, en esos malos caminos. Ahora, los siguientes impactados fueron los vecinos. Miren lo que dice el pasaje. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Ya todos se habían acostumbrado a quién era él, a verle todos los días. Bueno, a verle entre comillas, porque normalmente una persona con discapacidad, todo el mundo la ignora. Nadie quiere pasar por el lado, todo el mundo se cruza de andén. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de un cieguito, un muchacho, un joven, que él se parquea en una de las esquinas del parque con un radiecito y la gente pasa y le da una limosna. Y yo siempre he visto a ese muchacho ahí. Si no estoy mal, yo lo conocí en Arauca y me sorprendió verlo aquí en Tame. Y parece que la gente lo ignorara y él está con su radiecito y a veces pasa la gente y él la saluda y nadie le contesta el saludo. Así es la vida de una persona en discapacidad. Nadie quiere saber de él. Es una persona que técnicamente no le sirve a la sociedad, entonces se descarta, se hace a un lado. Pero al ver lo que estaba sucediendo, la gente lo reconoció y decía, oye, este no es el invidente, este no es el que mendigaba, este no era el que tenía esta vida paupérrima y triste. ¿Cómo es que ahora ve? ¿Cómo es que ahora está por ahí como uno de nosotros? Cuando el Señor transforma nuestras vidas, eso es evidente a los demás. Cuando tú dejas transformar tu vida por parte del Señor, eso lo notan los demás. Que se volvió evangélico, que se volvió religioso, que se volvió tal cosa. Pero más vale que sea porque la gente está viendo cambios importantes en tu vida, porque está viendo un testimonio limpio en tu vida, porque estás dejando esos hábitos que antes eran dañinos para tu vida, para tu familia, para las personas que te rodean, y no simplemente por todo lo que estás hablando, porque algunos se vuelven religiosos, algunos comienzan a hablar del Señor, pero en el fondo siguen siendo los mismos. Pero la vida de este hombre cambió de una forma radical. Ahora no solamente era lo que hablaba, era básicamente lo que ahora era en su vida. Un hombre completamente diferente. Unos decían él es, a otros a él se parece. Él decía yo soy. Yo era el que estaba ahí, mañana a mañana, tarde a tarde, pidiendo una limosna, aguantando lluvia, aguantando sol, aguantando la intemperie, aguantando el desprecio de todos ustedes. Era yo, pero ahora soy diferente. y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo sucedió esto? Esto es increíble, esto no ocurre todos los días. El pueblo estaba conmocionado, la gente estaba conmocionada. Había un voz a voz, oigan, miren, el mendigo ese, ¿se acuerda? El ciego ese,
está bien, está viendo, está por ahí caminando. Es increíble lo que acaba de suceder. Y él le contesta a la gente: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. El resumen básicamente de todo el pasaje: aquel hombre llamado Jesús. Aquel hombre llamado Jesús cambió la vida de este hombre. Aquel hombre llamado Jesús cambió la vida de esa comunidad. Aquel hombre llamado Jesús irritó a las personalidades religiosas de aquel tiempo. Aquel hombre llamado Jesús cambió nuestras vidas. Aquel hombre llamado Jesús quiere cambiar tu vida y quiere cambiar tu corazón. Él quiere que dejes de ser la misma persona de siempre. Quizás de alguna manera tú también eres un invidente. Quizás de alguna manera nosotros hemos sido esos mendigos que hemos estado gran parte de nuestra vida mendigando cariño, mendigando atención, quizás mendigando un milagro, pero no lo vamos a recibir hasta que tengamos un encuentro personal con ese hombre llamado Jesús. Si tú estás esperando que tu vida tenga significado, tenga propósito, no la vas a tener por ti mismo, ni por tu profesión, ni por la plata que tienes, ni porque eres muy esbelto o muy bella, o porque las chicas se mueren por ti, o porque los hombres corren detrás de ti, o porque eres muy académico, tienes mucho estudio. Tu vida solo va a tener propósito y significado el día que tú te encuentres personalmente con ese hombre llamado Jesús. Quiero resaltar lo último que dice el pasaje, y es que él dice: y fui y me lavé y recibí la vista. Y fui y me lavé, hice caso, obedecí a lo que el Señor me decía. Una orden muy sencilla. Y yo te estoy diciendo en este momento que Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere devolverte la vista. Dios quiere cambiar tu vida, cambiar tu corazón. Dios quiere que dejes de mendigar, que dejes de mendigar amor, que dejes de mendigar afecto, que dejes de mendigar muchas cosas en tu corazón, en tu vida diaria, para darte la paz y la tranquilidad que tú necesitas. Solamente a través del Señor Jesús, de ese hombre llamado Jesús, tú puedes recibir una maravillosa y real transformación. Pídele al Señor, ahora que tienes esta maravillosa palabra en tus manos, pídele al Señor que quite tu ceguera y que te sane de todas aquellas cosas que son un obstáculo para que tú le sigas. Bendito sea el Señor por su palabra, que toca nuestros corazones y transforma nuestras vidas. Amén y amén. Sabemos que estás obrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Señor, tú aquí sanando mi corazón. Y hoy te adoramos por siempre. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre tú eres, vamos iglesia, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en ti. Eso es nuestro Dios, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así Milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, vamos, dile milagroso, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver. Eso es iglesia, decláralo. Siempre estás sobrando. Siempre estás.
es nuestro Dios.